Era casi medianoche cuando Kenji regresaba de su trabajo como cualquier otro día. La estación de Sapporo, en la prefectura de Hokkaido, Japón, estaba ya casi vacía. Una que otra persona aquí y allá desperdigada a lo largo del andén. Solo se escuchaba el eco de los anuncios automáticos y el zumbido del último tren que había partido de la estación. Mientras avanzaba para colocarse en la plataforma y esperar por su transporte, notó un sonido curioso, como un golpeteo suave y rítmico que pausaba cuando él se detenía y se hacía presente cuando volvía a avanzar. Como todo buen humano lógico y racional, dedujo que quizá era una tubería o algún obrero nocturno que andaba trabajando por la zona. Pero conforme más pasaba el tiempo, el sonido se hacía más y más presente y al parecer más cercano. Se sentó ya un poco sacado de onda por el constante de ese sonido y al escanear de un lado a otro con la mirada, la vio, una figura arrastrándose sobre sus codos, moviéndose con una velocidad que parecía imposible, acercándose cada vez más. Distinguió cabello que ocultaba el rostro de aquella criatura y aparentemente solamente un torso de cintura para arriba. Venía avanzando sobre sus manos con golpes secos y constantes contra el suelo. Kenji, paralizado, no supo qué hacer. Repentinamente pareciera que hubiese perdido el control de sus piernas. No pudo ponerse en pie, no pudo correr, no pudo pensar. Intentó convencer a su propia mente de que era una broma, una pesadilla o simplemente un error de percepción. Pero cuando la figura ya estaba a casi 1 metro de él, ésta repentinamente se detuvo, levantó la cabeza, dejando ver un rostro pálido, con ojos hundidos y su boca entreabierta, emitiendo un leve susurro, sin mover los labios, como si el sonido saliera desde el fondo del abismo. ¿Tú tienes mis piernas? En ese preciso instante, Kenji, de nuevo, como todo ser humano lógico y racional, corrió como alma que lleva el diablo sin mirar atrás. Y aunque logró salir de la estación, incluso ya en la calle, todavía escuchaba un eco que parecía correr detrás de él. Hola, gracias por pasar a saludarnos. El día de hoy exploraremos brevemente una de las leyendas urbanas que, aunque contemporánea, es sin duda una de las más inquietantes de la cultura japonesa y que el día de hoy integramos a nuestro bestiario de cositas paranormales, el teque-teque. Acompáñanos. Conversaciones chiquitas. Conspiración. Extraterrestres, Crecimiento personal. Cositas paranormales. De todo en un ratito. aunque la historia se popularizó a nivel nacional en Japón a finales de los años 80, la primera vez que se registró un encuentro fue por allá de 1960 en la región de Hokkaido. Esta historia tiene algunas variantes interesantes y como ocurre casi siempre no se sabe muy bien dónde empezó o cuándo exactamente, pero entre las más populares está la que dice que una estudiante que en su día a día era acosada por sus compañeros de clase porque ella tendía a ser muy asustadiza y muy frágil, entonces esto pues lamentablemente daba pie a que los abusivos de su escuela se rieran de ella y decidieran jugarle bromas pesadas y todo esto. Entonces cuenta la historia que una tarde de verano un grupo de estudiantes la vieron que estaba en espera del tren y decidieron jugarle una de estas bromas pesadas colocando una chicharra en su hombro. Esto hizo que la chica pues lógicamente se asustara y se moviera desesperadamente tratando de ahuyentar al animal, que con el movimiento terminó revoloteando entre su cabeza y su cabello, produciendo que la chica cayera a las vías del tren, siendo partida en dos por un convoy que pasaba a gran velocidad justo en ese momento. En esta parte, chiquitos, existe también una variante. Se habla de una chica llamada Kashima Reiko que tras sufrir años de abuso en casa y en su escuela decidió lanzarse a las vías, aunque en este punto no se ponen muy bien de acuerdo y cada región va adaptando la leyenda a su entorno. Lo que sí es seguro es que con esta versión la leyenda tomó mucha fuerza, especialmente entre los estudiantes de secundaria y preparatoria, convirtiéndose en una advertencia contra el abuso escolar y también para ser más conscientes de la seguridad nocturna, especialmente en estaciones rurales con visibilidad limitada. La otra versión de Teke Teke habla de que una mujer que trabajaba como oficinista en Muroran, Hokkaido, poquitos años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, al término de su jornada laboral y ya ella de camino a casa, fue interceptada por un grupo de militares estadounidenses, quienes la atacaron y la ultrajaron de la manera más atroz que ustedes puedan imaginar, abandonándola
malherida y a su suerte. Ella esa misma noche tomó la decisión pues de terminar con su vida, arrojándose desde un puente hacia las vías del tren. Se cuenta que el impacto fue tan brutal que su cuerpo fue partido en dos, pero el frío de la noche era tanto que provocó la contracción de sus vasos sanguíneos, impidiendo que se desangrara rápidamente. Se cuenta que logró arrastrarse hasta la estación de tren más cercano, donde un empleado la vio, pero en vez de ayudarla, lo que hizo fue cubrirla con una lona plástica, la hizo para una orillita y ahí la dejó desvivirse lentamente. Se dice que a partir de entonces comenzaron las apariciones de una mujer sin piernas arrastrándose por las estaciones, túneles peatonales y calles solitarias durante la noche. Aunque cada región, chiquitos, tiene una variación, casi todas coinciden en algunos detalles. 1. La entidad no tiene piernas. 2. Se mueve con rapidez antinatural utilizando sus brazos. 3. Cuando logra interactuar con sus víctimas, les pregunta ¿dónde están mis piernas? Y 4. Produce el sonido teque-teque al desplazarse. Dentro de las explicaciones paranormales que suelen encontrarse, vemos que esta entidad puede ser un espíritu vengativo japonés. Esto debido a que se cree que el espíritu de esta mujer es incapaz de aceptar la muerte tan violenta que tuvo y, como muchos otros espíritus de este tipo, lo que hace es buscar víctimas para recrear los últimos momentos de su vida, tratando de que alguien más tome su lugar. Algo parecido como a una de las versiones de la leyenda del charro negro mexicano, que busca quien le sustituya. Algunas versiones aseguran que el espíritu pregunta a quienes se encuentra ¿dónde están mis piernas?, buscando precisamente eso, encontrar sus piernas para así poder descansar en paz, ya con su cuerpo completo. Un poco parecido también a la leyenda del jinete sin cabeza. El caso es que aquí es donde se pone un poco tétrico el asunto, chiquitos, porque si la persona no responde correctamente, la entidad los ataca brutalmente, precisamente arrancándoles las piernas. Esto con el fin, pues, de sustituir sus extremidades que no encuentra. Pero dirán ustedes, chiquitos, ¿y qué le voy a contestar si me pregunta eso? Bueno, la respuesta surge de otro supuesto encuentro. Se cuenta que un estudiante, al salir ya tarde de su escuela, ya anochecido, al ir caminando miró a una chica sentada en el borde de una ventana de un edificio cercano, pero que justo al pasar por debajo, esta chica saltó sobre él, siendo ese el momento exacto en el que él se dio cuenta que esta chica no tenía piernas. Al preguntarle el espectro que dónde estaban sus piernas, él no supo contestar, ya que quedó paralizado totalmente del miedo. Entonces la entidad le decía, mientras le atacaba, que la respuesta correcta era que sus piernas estaban en la estación Meishin. No existen registros oficiales de este encuentro, pero gracias a esta historia las personas saben que se supone que esto es lo que se debe contestar, pero también existe otra variante en este aspecto, ya que se dice que Teque Teque no te pregunta por sus piernas, sino que la pregunta es más bien ¿necesitas tus piernas? Y tú le debes contestar las necesito ahora mismo. Te preguntará ¿quién te contó mi historia? Y tú debes responder Kashima Reiko, porque bueno, aquí viene lo interesante donde la historia de la estudiante y la oficinista se mezclan. El nombre Kashima Reiko es más bien un referente a Ka, que significa máscara, Shi, muerte, Ma, demonio, Rei, fantasma y Ko, accidente. Sería algo así como el demonio que enmascara la muerte del fantasma del accidente, lo cual nos llevaría a otra de las explicaciones que se han dado al respecto, que este no es más que una imitación espectral, es decir, que no es el espíritu original de la mujer, sino una entidad que adoptó esa forma para atraer la atención humana y alimentarse del miedo que causa. Este tipo de imitadores es bien común en el folclore japonés, chiquitos. En fin, aunque la historia es famosa y muy terrorífica, existen interpretaciones un poco menos leyendosas para esto. Una es que sea una advertencia moderna disfrazada de leyenda, y es que debemos tomar en cuenta que Japón por allá de los años 50 vivió un aumento de accidentes relacionados con las vías del tren, especialmente en estaciones rurales. Por esto se dice que las leyendas pudieron surgir como una estrategia social, usándola algo así como un mecanismo para que los jóvenes y los adultos se mantuvieran más alerta en estaciones poco iluminadas. Otra más es la que atribuye a alucinaciones por estrés y privación del sueño, y es que es bien conocido que las jornadas laborales en Japón pues son muy largas, y se dice que en varias zonas rurales trabajadores nocturnos
reportaron figuras arrastrándose. Algunos psicólogos experimentados han sugerido que podría tratarse de alucinaciones causadas precisamente por las largas y exhaustivas jornadas laborales, combinadas también con las luces parpadeantes de los túneles que son muy estrechos en las estaciones, y esto pudiera provocar este tipo de visiones o alucinaciones. También teque-teque se ha atribuido a animales o ruidos mecánicos mal interpretados por la imaginación humana, como el sonido metálico de tuberías viejas o animales como mapaches moviéndose entre las estructuras. Muchas personas aseguran que esto pudo transformarse ya en el famoso sonido que se constituyó como una entidad combinando todos los factores anteriores que ya hemos mencionado, y de ahí surge el teque, 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 teque. Y bueno, chiquitos, hasta aquí llega nuestro lado lógico y racional, porque lo que les quiero platicar es que, leyenda o no, existen registros importantes de encuentros con este demonio japonés. Por ejemplo, en el año de 1972, en la estación Moriranai de Hokkaido, un guardia nocturno afirmó haber visto una figura oscura humanoide cruzando el andén cerca de las 2 de la madrugada. De acuerdo a sus declaraciones, esta cosa no caminaba, sino que se deslizaba con golpes secos. El hombre declaró que la figura se detuvo al borde de las vías, volteó y lo observó por un momento para después desvanecerse en el aire. El reporte de este guardia fue archivado bajo la sección de visiones por fatiga. Sin embargo, lo que nos hace preguntarnos de qué tan real fue este encuentro es que a este guardia jamás se le volvió a asignar el turno nocturno después de esa noche. También tenemos el caso de la escuela Saitama en 1994, donde un grupo de 3 estudiantes de secundaria aseguró haber oído el sonido teque 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 mientras atravesaban un puente peatonal al regresar ya de una práctica deportiva nocturna. Una de las jóvenes dijo que vio un torso arrastrándose a gran velocidad que venía hacia ellas. Se quiso descartar la historia, entonces lo que hizo fue que se les llevó a interrogatorios separados con especialistas, investigadores y psicólogos, pero lo más curioso de esto, chiquitos, es que las 3 dieron detalles similares sin haber hablado entre sí antes de ser entrevistadas. Este evento se volvió famoso en la zona, reviviendo así uno de los mitos más contados desde los 60, creando variaciones importantes en las que incluso se dice que teque-teque ya no se presenta solo en las estaciones de tren o sus alrededores, y que no es solamente una entidad, sino que existen varios espíritus que, sin piernas, acechan en los caminos solitarios y oscuros, buscando a quien convertir en el nuevo teque-teque de la zona o simplemente robarle sus piernas. En fin, chiquitos, como muchas leyendas urbanas, mezcla tragedia, advertencia social, miedo primitivo, puede verse como un espíritu vengativo, una metáfora del peligro que existe en las estaciones, en los lugares que están oscuros, y bueno, también puede ser una simple creepypasta para asustarnos en las noches oscuras y solitarias. Como siempre les decimos, no nos crean nada. Aquí les traemos solo una pequeña introducción, y ya si ustedes quieren adentrarse en el mundo leyendoso japonés, pues hay mucha información que pueden investigar, pues que anda ahí rodando por la red. Lo que sí sabemos, chiquitos, es que más allá de su origen, lo que convierte a teque-teque en una historia interesante es que creo que todos hemos tenido esa sensación de ir caminando solos por la noche y escuchar algo extraño detrás de nosotros sin saber si debemos o no voltear. Porque, como decía mi abuelita, no vaya a ser el diablo. En fin, también te recordamos que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en todas partes como Conversaciones Chiquitas. Si conoces a alguien a quien le pueda gustar este video, compártelo, regálanos tu like, suscríbete, es gratis, y déjanos tus comentarios. Si tienes alguna historia que quieras compartirnos, la puedes enviar a conversacioneschiquitas@gmail.com. Y de nuevo, gracias por pasar a saludarnos. Esto es Conversaciones Chiquitas, de todo en un ratito.